Hi there, how's it going today? This is Cesar, your English teacher. Welcome back to English Lessons. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. La clase de hoy tiene como tema los singular and plural nouns. Vamos a ver qué es un noun, qué son los irregular plural, qué ejemplos tenemos sobre ellos. Bien, el día de hoy espero que esta clase les sirva para expandir su conocimiento de inglés. Let's start. Cuando hablamos de un noun, nos referimos a un sustantivo, ¿ok? ¿Y qué es un sustantivo? Es la palabra que se refiere, ¿ya? Puede ser a personas, que puede ser también a lugares o también que puede ser a objetos. En otras palabras, un noun es, digamos, de quién se habla en la oración. Se puede hablar de una persona o personas, de un lugar o lugares, o de un objeto u objetos. ¿Me dejo entender? O sea, hablamos de people, places, things. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos sobre estos puntos que les menciono? Cuando hablamos de personas, por ejemplo, aquí tenemos la oración My teacher has friendly friends. En esta oración dice my teacher, ¿cierto? Veamos aquí para marcarlo. My teacher. Aquí my teacher se refiere a una persona, ¿cierto? Y está en su forma singular. En el caso donde dice friends, ¿ya? Friends, está refiriéndose a amigos. En este caso se refiere a personas y aquí vemos la letra S. O sea, cuando tengamos que hacerlo en plural una oración, un sustantivo, por lo general se le agrega la letra S. Veamos otro ejemplo más. There is an amazing park in the city. En este caso, ¿ya? Estamos hablando de quién? Del parque, ¿cierto? Del parque. Pero aquí está hablando solamente de un parque, por lo tanto debería estar en singular, como ustedes lo observan, ¿cierto? Y así está. Ahora, ¿pero qué pasa cuando yo realizo una oración en plural? ¿Ya? Como por ejemplo, there are many buildings in the city. Buildings quiere decir edificios, construcciones, está en plural. ¿Por qué? Porque añadí al sustantivo building, le agregué la letra S. En la siguiente oración, the pictures are on the wall. Pictures, observen acá, pictures. Está en plural, ¿cierto? ¿Y cómo sé que está en plural? Porque se le agregó una S. Y aquí, finalmente, the light is over the armchair. En este caso, dice the light, o sea, la ampolleta, el foco. Y también aquí dice el sillón, ¿cierto? The armchair. También está en singular. Quiere decir que cuando nosotros elaboremos una oración, ¿ya? Y cuando hablemos del sustantivo en singular, a ese sustantivo no hay que agregarle una S. Pero cuando hablemos en plural, ¿ya? A ese sustantivo de quien se está hablando en la oración, sea persona, animal, objeto, cosas, hay que agregarle por lo general una letra S. ¿Me dejo entender? Ahora, hay casos, ¿ya? Hay casos en los cuales hay que tener en cuenta, por ejemplo, sustantivos, o sea, nouns, que terminen en una Y. ¿Qué pasa cuando un sustantivo termina en una Y o una Y? En este caso, si antes de esa Y hay una consonante, por ejemplo, aquí tengo la letra Y, ¿cierto? Termina dictionary. Pero antes tenemos una consonante, que sería la letra R, de repente. ¿Y cuáles son las consonantes? Bueno, son prácticamente todo el abecedario menos las vocales. Eso. Las que quedan son las consonantes. En ese caso, cambio la Y por una I latina, como aquí, y le agrego la ES, porque está en plural. ¿Ok? Eso pasa, por ejemplo, en country, countries.
terminó en Y y antes hay una consonante, entonces cambio la Y por una I latina y le agrego una ES. Así sería el plural de estos sustantivos. ¿Ok? Ojo, pero hay sustantivos que antes de la Y hay una, o sea, tienen una vocal. En este caso, cuando tienen una vocal, por ejemplo, simplemente yo le agrego una S. No le agrego la I latina y la ES, sino solamente la letra S. ¿Por qué? Porque antes tiene una vocal. Estas son las reglas gramaticales para los plurales en, digamos, de los, o mejor dicho, el plural de los sustantivos, ¿cierto? Bien, aquí también tenemos otro caso especial. Cuando los sustantivos terminen en CH, en S, SH, X o en la letra O, ¿ya? A esos hay que agregarle una ES. ¿Cómo así? Por ejemplo, watch, que es reloj, en este caso no es observar una película, mirar una película, no. En este caso quiere decir, como sustantivo, watch quiere decir reloj, ¿ya? Reloj de mano. En ese caso, como terminó en una H, simplemente le agrego una ES. En compass, compasses, ¿no? Termina en una S, entonces ES final. Dish es plato. El plural sería dishes. The fox, foxes. Tomato, tomatoes. Termina en una S. De esa forma, yo le paso al plural, ¿ya? Sustantivos que estaban en singular y ahora al pasarlos en plural, les agregué una S. ¿Por qué? Porque terminaron una CH, en una S, o terminaron en una SH, en una X, o terminaron en la letra O. Tengan cuidado ahí cuando quieran ustedes ponerlo en plural, ¿ya? Pero esto lo abro como un paréntesis para que ustedes comprendan más o menos en algunos sustantivos cómo sucede ya el plural. Bien, sí, seguimos. Aquí tenemos una lista de sustantivos, ¿ya? De irregular plural. O sea, son sustantivos, ¿ya? Que comúnmente a estos no se les agrega una S cuando estamos en plural. Habíamos dicho que cuando un sustantivo queremos colocarlo en plural, bueno, simplemente le agregamos una S por lo general, o en algunos casos habría que colocarle una IES, o sea, si termina en una Y, o en algunos casos si termina en SH, X, O, etcétera, se le agrega una ES, ¿cierto? Pero hay casos que existen sustantivos en los cuales no va esa lógica de colocarles una S. Sí, y a eso se les llama irregular plural. ¿Y cuáles son? Aquí tenemos knife, ¿no? Por ejemplo, que es cuchillo, y en plural, knives. Child, que es niño, ¿cuál sería su plural? Children. Algunos tal vez estén pensando que sea childs, y no es así. ¿Por qué? Porque esto es un sustantivo irregular. ¿Me dejo entender? Entonces, esto también hay que aprendérselo, hay que practicárselo, hay que ir familiarizándose con estos términos para no equivocarse. Por ejemplo, es como esposa, wife, y esposas, wives. Sheep, ¿no? Sheep, que es una oveja, y en plural es lo mismo, sheep. No se dice sheeps, ¿ya? En tooth, que es dientes, no se dice tooths, no, sino en este caso sería teeth. Person, aquí muchos se equivocan. Cuando decimos persona, claro, persona, person, pero cuando decimos personas, he visto que por lo general dicen person o escriben persons. O sea, lo agregan la S. No, en ese caso no, estudiantes, ¿ya? En ese caso llega a ser people. ¿Se dan cuenta que es un sustantivo irregular? Bien. Leaf. Leaf es una hoja, hoja de árbol. Leaves. Fish. Pez. Fish. Peces. No se dice fishes, ¿ya? Man, que es un hombre. Men. Hombres. Foot. Pie. Feet, que son pies. Woman, aquí también pasa algo interesante. Algunos, o diríamos algo curioso, ¿no?
woman, y para decir mujeres, dicen womans. No, no, tampoco. Se dice women. Y acá pasa también otro hecho importante. Algunos se escucha que dicen, ya, woman es mujer, y acá, entonces, mujeres, woman, también, woman, dice. No, en este caso la O se lee como una I, un caso excepcional, ¿no? Women, ¿ok? Mujeres, women. Ratón, mouse, ¿cierto? ¿Cómo se dice ratones? ¿Mouses? No, se dice mice. Son sustantivos irregulares, ¿ya? Irregular plural. Finalmente, tenemos aquí algunos ejemplos. Those people looks happy. Lucen felices aquellas personas. Ok, aquí la palabra personas, people, no se dice persons. Ok, people. Finalmente, Jan has a 3-year-old child and 2 school-age children. Jen tiene un niño, ¿cierto? De 3 años y dice 2 niños, ¿ya? Que están en la edad de escuela, ¿no? De ir a la escuela. Aquí veamos, niños, children, no se dice childs, ¿ya? Y tampoco children's, no, children. Niño, ¿no? Child, ¿ok? Niños, childs, no, se dice children. Espero que esta forma les haya ayudado a comprender de que todos los plurales, o sea, todos los sustantivos, no es que le vamos a agregar una S y simple, no, tienen también algunos puntos particulares, como por ejemplo, si termina en una Y, le agregamos una I a ese sustantivo, si termina en una SH, CH, S, una X, una O, a esos sustantivos para pasarlos al plural hay que agregarle una ES, ¿cierto? Ahora, pero hay sustantivos irregulares en plural, como por ejemplo children, people, feet, lips, wives, etcétera, que no, en ese caso, no siguen el mismo padrón, ¿ya? O la misma lógica de los sustantivos plurales, o sea, que son regulares, ¿no? Así que hay que tener en cuenta estos sustantivos irregulares. No más hay que decir persons, no, se dice people en plural. No se dice childs, o sea, para decir niños, sino se dice children. Espero que les sirva esto de mucho. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. Take care.